El último procedimiento que vamos a ver consiste en el ajuste de los parámetros del regulador por el método de Ziegler-Nichols. Método de Ziegler-Nichols. Es un método no muy preciso, pero en algunas situaciones puede solucionar el problema. ¿En qué consiste este método? Tenemos un sistema de control, la ganancia y el proceso. Es un sistema en lazo cesado. Entrada, salida. Estos parámetros giran en torno a la ganancia de oscilación, que es el límite donde el proceso puede funcionar en forma estable, y la frecuencia de oscilación como el periodo de oscilación. Vamos a poner una tablita. Esa tablita la pueden extractar de cualquier libro de control. Si el controlador, en este caso para nosotros el controlador es el regulador, el controlador, si el controlador es del tipo proporcional, entonces solamente vamos a tener que el modelo va a ser una ganancia proporcional, llamaremos K sub C, donde K sub C está tabulada como 0.5 de la ganancia de oscilación, pondremos así. Si el controlador es proporcional integral, o sea, un controlador tipo PI, el modelo del regulador, en este caso del controlador, tiene esa forma: la parte proporcional por 1 más la parte integral, S veces T sub I. Estos parámetros están calibrados como K sub C igual a 0.45 de la ganancia de oscilación y T sub I 0.83 del periodo de oscilación. Si la ganancia es del tipo, el controlador es un controlador proporcional integral derivativo, proporcional integral derivativo, o sea, un controlador PID. El controlador tiene esa función de transferencia: K sub C por 1 más la parte integral, 1 S veces T sub I, y la parte derivativa T sub D por S. Esos parámetros están calibrados de la siguiente manera: K sub C 0.6 de la ganancia de oscilación, T sub I 0.5 del periodo de oscilación y T sub D 0.125 del periodo de oscilación. Y si el controlador es del tipo proporcional derivativo, proporcional
derivativo, o sea, un controlador PD, tiene esta función de transferencia. El controlador K sub C por 1 más S veces T sub D. Esos parámetros están calibrados, K sub C igual a 0,6 de la ganancia de oscilación y T sub D 0,125 del periodo de oscilación. Bien, ahora, en función a esto, nos acomodaremos a nuestro modelo de una central hidráulica. Bien, el regulador lo vamos a reemplazar por una ganancia simplemente, calibrado por la tabla que les he dado allá. Luego tenemos el control de la compuerta, que es un sistema de primer orden, 1 sobre 1 más S veces T sub 1. En la central hidráulica propiamente, 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2. El generador más la carga, su modelo, bueno, aquí viene el punto de perturbación, donde entra la variación de carga. Y el generador más la carga, que el modelo es 1 sobre ms más d, la característica de carga-frecuencia. La salida y viene la realimentación. La señal de referencia, la señal de salida. En este caso vamos a hacer algunas suposiciones. Vamos a suponer que la característica carga-frecuencia la despreciamos, es una recta dependiente casi cero. Para el análisis vamos a suponer la variación de carga igual a cero, que no hay variación de carga, entonces estos bloques quedan en cascada y se los multiplica. Hagamos la función de transferencia de este proceso, mu sobre rho. En la manera directa tenemos esto, el producto de K por 1 sobre 1 más S veces T sub 1 por 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2 por 1 sobre M por S. Sobre 1 más, porque es de alimentación negativa, ese bloque, K por 1 sobre 1 más S veces T sub 1 por 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2 por 1 sobre M por S. Hagamos operaciones acá. En el numerador, de momento nada a hacer, lo volvemos a copiar. 1 sobre 1 más S veces T sub 1 por 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2 por 1 sobre MS. Sobre, saquemos el común denominador acá, que sería el producto de estos denominadores. Pongamos en orden. M por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces TW sobre 2. Ese denominador multiplica a 1. Entonces tendríamos M por S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces TW sobre 2.
más K, que multiplica a 1 menos S veces TW. De acá podemos ver que los denominadores se cancelan. Todo este denominador se va con este. ¿Qué nos queda finalmente? Las salidas respecto a la entrada, igual. En el numerador K por 1 menos S veces TW. En el denominador debemos desarrollar todo esto. Entonces pongamos M por S, que multiplica al producto de estos dos factores lineales. 1 por 1 es 1, más 1 por S veces TW medios, más S veces T1 por 1, S veces T1, y más S cuadrado, T1 TW sobre 2. Más K por 1 y menos S veces K por TW. Bueno, continuamos haciendo operaciones para encontrar la ecuación característica. Entonces, en el numerador tenemos K por 1 menos S veces TW. En el denominador vamos a multiplicar cada uno de estos términos por M por S. Entonces, M por S por 1 más M TW sobre 2 por S al cuadrado más MT1 MT sub 1 por S al cuadrado y más M T1 TW sobre 2 por S al cubo, más K menos K por TW por S. Entonces, la función de transferencia de ese proceso va a quedar, ordenando un poquito, K por 1 menos S veces TW sobre, en forma descendente, potencias descendentes. Primero ponemos M T1 TW sobre 2 por S al cubo. Más, en ese cuadrado tenemos esas dos expresiones. Podríamos factorizar M entre ambas. M que multiplica a T1 más TW medios. T1 más TW sobre 2. Todo por S al cuadrado. En S tenemos M más menos K por TW, todo por S. Y los independientes de S simplemente K más K. Esto es por S, ¿no? Por S y más K. Bien, esta es la ecuación característica. El denominador es la ecuación característica. Vamos a hallar el Zoet-Hurwitz de esta ecuación característica y de ahí van a salir algunas consecuencias. Lo voy a borrar el proceso, memorando un poquito. El regulador lo estamos reemplazando por una ganancia K. Y lo que vamos a ver son los límites de esa ganancia K, donde el sistema se comienza a oscilar. Tenemos que hallar la ganancia de oscilación. Bien, entonces de la ecuación característica vamos a hacer el Zoet-Hurwitz. La tablita del Zoet-Hurwitz. Borraremos todo esto para tener espacio. Esa es la función de transferencia mu sobre Zo. Entonces, la tabla de Zoet-Hurwitz.
empezamos por el S de mayor potencia, que sería S al cubo. S al cubo y S al cuadrado. Los coeficientes impares. Empezamos con S al cubo. M, T1, TW sobre 2. El otro impar sería este. M menos K TW por S, ¿no? Ahora los pares. M T1 más TW medios, T1 más TW sobre 2, y el otro par sería simplemente K. Bien, con eso generamos ahora los demás términos, es decir, los demás polinomios, el de S a la 1 y el de S a la 0. ¿Cómo hacemos Root-Hurwitz? El producto de estos dos menos el producto de ellos dividido entre este elemento pivot. Ese es el término que viene acá. Entonces, multipliquemos M por T1 más TW sobre 2 multiplicado por M menos K por TW menos el producto de estos dos, K por M por T1 TW sobre 2 sobre el elemento pivot, que sería esto. M T1 más TW sobre 2. ¿Qué término viene acá? El producto de este coeficiente por K menos este por 0 dividido entre esto, simplemente K. Bien, ahora fijémonos acá. T1, TW son constantes de tiempo. La inercia también es una cantidad positiva. Esto es positivo, no tienen que existir cambios de signo, ¿no? Positivo, positivo, positivo. Este término puede en algún caso ser negativo por este factor. Entonces, ¿cuál es el límite de la estabilidad? Si esto fuera positivo, el sistema sería estable, no habría cambio de signo. El límite de la estabilidad va a ser cuando esto alcance el valor de 0. Ahí vamos a tener un proceso de oscilación. Entonces, de ahí vamos a hallar la ganancia K, que vendría a ser la ganancia de oscilación. Entonces, igualando esto a 0, pongamos M por T1 más TW sobre 2 por M menos K menos K por TW menos K por M por T1 TW sobre 2 sobre el denominador, que es M T1 más TW sobre 2. Si esto igualamos a 0, quiere decir es un periodo es una etapa de oscilación. Igualando a 0, entonces esta ganancia se convierte en la ganancia de oscilación. La ganancia de oscilación. Y de ahí vamos a encontrar ese factor. ¿Cómo hacemos? Igualando a 0, esto pasa al otro lado, desaparece. Tendríamos M por T1 más TW sobre 2 multiplicado por M menos K de oscilación por TW. Al igualar a 0, esto multiplica 0, desaparece. Esto pasamos al otro lado, pasa como positivo. K de oscilación por M T1 TW sobre 2.
Bueno, ahora desarrollaremos y de aquí despejamos el valor de K de oscilación. K de oscilación. El producto de todo esto por M. Entonces vamos a tener M al cuadrado M al cuadrado por T1 más TW sobre 2 por M menos K de oscilación por M, todo esto, por M T1 menos es, ¿no? Menos MT1 más TW sobre 2 multiplicado por TW igual a K de oscilación por M T1 TW sobre 2. Entonces, en el primer miembro dejaremos esto, M al cuadrado, T1 más TW sobre 2. Y esto lo voy a pasar al otro lado, de donde voy a factorizar K de oscilación de esas dos expresiones. Y podríamos factorizar una vez M. Entonces, K de oscilación por M, que va a multiplicar T1 más TW sobre 2 más T1 TW sobre 2. Y de acá despejamos K de oscilación. En este desarrollo podemos observar que se cancela una vez M. Despejando K de oscilación, que es el factor que queremos encontrar, va a quedar K de oscilación, esto en el numerador, M T1 más TW sobre 2. Y en el denominador pasa esto, sobre T1 más TW sobre 2 más T1 TW sobre 2. Bueno, lo podemos dejar así o tal vez hacer un proceso más de simplificación para tener algo más directo. Saquemos el común denominador. Acá va a ser 2. En el numerador, ¿qué tenemos? M, que multiplica a 2 veces T1 más TW. En el denominador, de igual manera, factoricemos o saquemos el común denominador, que sería 2, quedándonos 2 veces T1 más TW más TW por T1. Acá los denominadores se cancelan y llegamos a una expresión más sencilla. De acá podemos hacer la ganancia de oscilación igual a M por 2 veces T1 más TW sobre 2 veces T1 más, factorizando TW tendríamos 1 más T1
por TW. Bien, esta sería la expresión de la ganancia de oscilación. La ganancia de oscilación en esas condiciones. Bien, ahora con esto vamos a encontrar la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación en todo sistema de control se encuentra de la ecuación de segundo grado, porque todo sistema de control de grado superior puede ser aproximado a uno de segundo grado. Entonces, nos basamos ahora en la ecuación de segundo grado. En esta, M por T1 más TW sobre 2 por S al cuadrado más K más la ganancia igual a 0. Por S a la 0 sería esto, ¿no? Pero vamos a encontrar el omega de oscilación. Entonces, reemplacemos S por J omega de oscilación, la frecuencia de oscilación. Va a ser M por T1 más TW sobre 2 por J omega de oscilación al cuadrado en el valor de la ganancia de oscilación más K de oscilación igual a 0. Bien, imaginario al cuadrado es negativo, entonces tendríamos M por T1 más TW sobre 2 por la frecuencia de oscilación al cuadrado, pero esto es negativo. Pasamos al otro lado, la ganancia de oscilación pasa como negativo, menos K de oscilación. Y de aquí despejamos la frecuencia de oscilación. Si hacemos ese proceso, vamos a tener los signos menos se multiplican por menos 1, ¿no? Entonces la frecuencia de oscilación va a ser igual a la raíz cuadrada de la ganancia de oscilación sobre ese factor que pasa a dividir. M, saquemos el común denominador aquí 2, sería 2 veces T1 más TW. Ahora reemplazamos la ganancia de oscilación y hemos encontrado la frecuencia de oscilación. Esto va a ser la raíz cuadrada de la ganancia de oscilación, M por 2 veces T1 más TW sobre 2 veces T1 más 1 más T1 por TW, que multiplica a 1 sobre M por 2 veces T1 más TW sobre 2. De acá se puede simplificar una vez M, ese factor con este, multiplicando extremos y medios, vamos a tener la frecuencia de oscilación igual a la raíz cuadrada. Este 2 pasa al numerador, M hemos cancelado, ¿no? 2 sobre 2 veces T1 más 1 más T1 por TW simplemente. Bien, entonces ya tenemos la frecuencia de oscilación, la ganancia de oscilación. Pero para usar las relaciones de Ziegler-Nichols, las fórmulas de Ziegler-Nichols, necesitamos también el periodo de oscilación. En función del periodo de oscilación. El periodo de oscilación
no es nada más que 2pi sobre la frecuencia de oscilación. Bien, ahora sí ya tenemos todas las herramientas para poder aplicar Ziegler-Nichols. Yo quiero darles una tarea aquí. El ejemplo que lo hemos diseñado por Bode, por fórmulas aproximadas, quiero que lo dimensionen el regulador en función a los parámetros de Ziegler-Nichols y podamos hacer la simulación en el CC4 de la ganancia de oscilación que dimensionen para un controlador proporcional integral, para este caso. Quiero que hagan esa labor. Ya tenemos cómo encontrar la ganancia de oscilación, el periodo de oscilación y diseñar el regulador que sería este. Y lo vamos a aplicar acá al proceso, a la central hidráulica. Bien, mañana es el día del examen. Va a ser un examen parecido al que les he mandado el modelo en la clase anterior. Que tengan buen día.